Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Una disculpa primero porque la semana anterior no tuvimos programa, cierto individuo que dice que canta, no se cuida la garganta y estuvo enfermo varios días. Son fechas en las que han entrado frentes fríos, hasta ahora por fortuna lo resiente en mi caso un poco, pero no al grado en el que estuvo el enfermo. Qué bueno que ya estás mejor. Ya completamente salido. Esperemos que así. Bueno, no podemos evitar tratar este día, el aniversario 113 de la Revolución Mexicana. Hay varios aspectos, ya hemos abordado el tema en otras ocasiones, pero muy de pasada. Ahora nos queremos detener un poco más, yo no sé en qué aspectos te quieras detener, porque hay numerosos caudillos, generales, etcétera, y yo no sé si quieras detenerte en la imagen de ellos o en sí en el movimiento que representó la revolución, una especie incluso por momentos que a mí me parece una guerra civil, todos contra todos, en fin, no sé por dónde quieres empezar. Pues yo creo que la revolución debe ser desmitificada en cada aspecto, ¿no? Desde la perspectiva en que nos la han enseñado como dogma en la escuela. En la escuela, y por otra parte la revolución ideológica con la que vivimos, ¿no? No por nada tuvimos 70 años del Partido de la Revolución. Bien, me interesó mucho esto que dijiste de la ideología. ¿Qué ideología había previo a la revolución y durante? Y sobre todo, ¿qué ideología generó la Revolución Mexicana? Son aspectos torales, sobre todo porque tengo entendido que estás haciendo un trabajo por ahí al respecto, entonces hay que empezar a ver de qué se trata ese aspecto. Justamente se trata exactamente de eso, de ideologías, de las ideologías de la revolución. Hay que tener en cuenta que la ideología que permeaba todo México en esa época no puede ser otra que la idea de Porfirio Díaz. Porfirio es el eje conductual, moral, político, quizás económico y quizás hasta religioso. Por ejemplo, ahorita que mencionas económico, había 3 monedas importantes en 1910, el dólar, la libra esterlina y el peso mexicano. Esas eran las monedas fuertes de ese. Porque el peso mexicano era de plata en ese entonces, sobre todo. ¿Qué es lo que abordábamos la última vez? ¿Qué provocó la revolución? Que el presidente de Estados Unidos se reunió con Porfirio y le dijo: quiero que devalúes la moneda, te enseño tu papel moneda y te azoto el peso de plata, y pues cuántos dólares me vas a dar por tu papel. Por tu papel. Bueno, el aspecto económico sobre todo es muy importante porque también viene mezclado con algo de ideología. No hay que olvidar que, por ejemplo, Porfirio Díaz dio cabida a Europa para que viniera a invertir a México, pero también trajo ideas de Europa sobre Porfirio Díaz, el desarrollo urbano, el desarrollo no todavía tecnológico, pero sí de la industria, por ejemplo la petrolera, la apertura de caminos, comunicar al país con el ferrocarril, etcétera, así como esos, pero también las ideas. ¿Qué ideas le trajo Europa a Porfirio Díaz? Realmente no. ¿O no las puso en práctica? Sí las puso en práctica, lo que pasa es que no fue él quien las trajo. Quien empezó a traer las ideas europeas, como ya he dicho en algunos programas, fue Benito Juárez. Las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, la idea de estructurar un Estado bien delimitado y completamente con sus tres poderes, todo lo que eso implica, lo empezó Benito Juárez. Y aunque nos digan que Porfirio es el malo, Porfirio pertenecía al mismo partido liberal de Benito Juárez. Para empezar, también era de Oaxaca, también fue gobernador de Oaxaca, también era indígena, también estudió Derecho como Benito Juárez. Porfirio era un gran seguidor de Benito Juárez, por eso el culto a la personalidad que hubo desde Benito Juárez hasta el fin del porfiriato fue esas dos imágenes, dos centros, Benito Juárez y Porfirio. Porfirio como el gran militar, héroe de 1000 batallas, y Benito Juárez como el gran libertador y defensor de la República. Y el gran reformador. Ajá, el fundador de las instituciones del Estado moderno mexicano. Pero con ello viene también el positivismo, ya que hablábamos de ideología o de bases filosóficas de la
de la Revolución Mexicana. ¿En qué consisten los científicos y el positivismo de Porfirio Díaz? Que déjame decirte que, por ejemplo, todavía hoy se sigue estudiando la carrera de Derecho fundamentada en el positivismo mexicano. Cuando ya incluso en Europa se habla de pospositivismo, después daremos definiciones de ambos. Tú dame la de positivismo, yo te doy la de pospositivismo. La de positivismo, según Augusto Comte, hay tres estadios fundamentales: el estadio del mito, el estadio religioso y el estadio del científico. El mitológico, te inventas una idea para explicar algo, que pasa al estadio religioso, en el cual fundamentas tu idea respondida de acuerdo con dioses que hacen funcionar el universo, y después llegas al último estadio, que es el científico, en el cual pues ya no necesitas ni a los dioses ni a los mitos, porque ya sabes que todo tiene una causa científica. Y un efecto. Y un efecto. Bien, bueno, el pospositivismo que se maneja en Europa y ya un poquito en América Latina, en derecho me estoy refiriendo, lo circunscribo a esa área, porque insisto, todavía quienes estudian derecho hoy día, derecho mexicano, incluso hay una materia que se llama Derecho Positivo Mexicano, y mucha bibliografía al respecto, a mí me tocó cursarla. Ese positivismo que te lleva simplemente a que apliques la ley, no te importa como juez si la ley es justa o te lleva a la justicia o no, te circunscribes a aplicar la ley. El pospositivismo pretende que el juez se vuelva más intérprete de la ley y que evalúe si la ley es justa en primer término. En segundo, que tome elementos contextuales para emitir sus juicios. Eso inevitablemente, en teoría, te llevaría a una sentencia más razonada, más compleja, más completa y más justo. Pero más muy justa. hermenéutica. Sí, naturalmente. Pero mira, es que en materia de derecho y en muchas otras, yo discuto mucho con los pospositivistas en el sentido de que pues esa libertad que se pretende dar al juez para interpretar la ley y allegarse de otros elementos para emitir sus juicios, para tener mejores bases, eso ya lo hace el juez mexicano actualmente, y lo hace no en aras de buscar la justicia, no en aras de engrosar el contexto con el que toma su decisión, sino con la caja registradora. Esa da plena libertad para interpretar la ley como yo quiera. Sí. Entonces ahora imagínate, en un país como el nuestro le aplicas el pospositivismo y le das manga ancha al juez para que interprete como Dios le da a entender y la maquinita le exija recursos, pues es el acabose. No lo sé, con todo respeto. Ahí nos lo dirán quienes estudian derecho y si todavía son positivistas, si ya saben del pospositivismo. El garantismo es otra de las corrientes, en fin, son ideologías, son filosofías, incluso podríamos llamarle así. En derecho te dan también una materia que se llama filosofía del derecho, pero que vuelve a los principios, es decir, ¿cuál es el fin último de crear leyes? Cumplirlas. Ese es el positivismo, ahí te quedaste. Sí, es que Estás en tu rollo. No estoy pensando en Estás Porfirio. en el rollo porfirista. Sí. Bueno. Que yo soy un gran defensor de Porfirio y por eso hemos tenido infinidad de discusiones al respecto. No es que yo sea detractor de Porfirio, pero a lo que yo me refiero es esto. El fin último de las leyes y del juzgador debe ser, en el deber ser, Justicia. es la justicia. Y es lo que menos se busca. Cuando al juez le conviene, la ley dice esto y se cumple. Y lo hemos visto en estos últimos días en las controversias del presidente con el Poder Judicial. La ley es la ley, dice el Poder Judicial, pero el dicho mexicano, sí, pero aplíquese en la yunta de mi compadre, no en la mía.
porque cuando se trata de ellos, bien pueden ser juez y parte, sobre todo ahora que está el conflicto entre que le retiraron los fideicomisos y les bajaron el presupuesto y ellos se van a defender a sí mismos. Pero en fin, nos estamos desviando. Entonces, bueno, ese positivismo y da como escuela a los científicos en el tiempo del porfiriato. Que, de acuerdo con Porfirio, siguiendo un poco la línea que veníamos diciendo hasta ahora, Porfirio era un gran defensor de ese sentido y por eso es lo que te decía muchas veces, Porfirio era el hombre más querido y respetado de su tiempo. ¿Por qué? No solo era el héroe de 1000 batallas, el hombre que expulsó a los franceses definitivamente, sino que fue un gran... Cuando ya termina el periodo de Benito Juárez, y durante su periodo también, que empieza a haber mucha delincuencia, saqueo, violación, asesinato y robos. Y la gente estaba entre medio descontenta y así. ¿Qué hace Porfirio una vez que llega al poder? Hacer cumplir la ley. ¿Y qué pasa? Que mátalos en caliente. Literalmente. Dios de todos los santos, es que muchos de mis amigos me dicen eso. Es decir, y que son abogados además encima, y les digo, bueno, ¿para qué diablos estudiaste Derecho si no vas a pensar primero en aplicar todo un sistema jurídico y tu recurso es mátalos en caliente? Entonces, ¿para qué diablos tenemos instituciones y gastamos en ellas? Nos sale más barato que corramos a todo el Poder Judicial y matamos en caliente. Y yo le decía, el gran riesgo de eso, y no es que yo sea detractor de Porfirio Díaz. Que tenía otra connotación que ahorita menciono. Bueno, no es que yo sea detractor de Porfirio Díaz. Lo que yo comento es el hecho, y no solo con Porfirio Díaz, porque lo vemos hasta nuestros días. El hecho de que en ese afán, lo vimos con Calderón, de decir, vamos a matar en caliente a estos delincuentes, con lo primero que te encuentras es que con ese pretexto agarras parejo y liquidas a tus enemigos políticos, so pretexto de que son delincuentes. Pues ahí está Díaz Ordaz, por ejemplo. Y está Carlos Salinas de Gortari, que recién surgía el PRD y hubo 300, 400 perredistas asesinados durante su régimen. Y no se diga... por el bate. Sí, y no se diga... no se diga durante el régimen de Zedillo, las matanzas de Aguas Blancas, etc. En fin. Los bombardeos de Napalm del ejército zapatista. Así es, Salinas con la mano en la cintura ordenó bombardear Chiapas, so pretexto de que eran terroristas. Porque hubo bombazos. Guerrilleros. Sí, pero que es que hubo bombazos aquí en la Ciudad de México orquestados por los zapatistas, que nunca se pudieron comprobar, pero fueron ellos. Sí, es lo que justifica, le da pie al Estado para actuar. Entonces, si a esas vamos, bueno, también muchos en la historia catalogan a Zapata como un guerrillero y a Pancho Villa, últimamente lo veo mucho en la derecha, que lo califican como un simple asesino vulgar, y en cierto sentido sí lo fue, porque no tenía, a diferencia de Zapata, no tenía ideología. No, él, comparativa, Pancho Villa es un bandolero contra los que estaba Porfirio Díaz, y Zapata es un revolucionario, que es una gran diferencia en cuanto a la connotación. Eso en cuanto a la práctica. Sí. Pero en cuanto a la ideología, Villa no tenía ideología. No, ahorita lo vamos a comentar más bueno, adelante. Continúa pues. Una de las cosas, o sea, decíamos esto de Porfirio decía cumplir la ley. Decías que tenía otra connotación. Sí, primero están los bandoleros, hay muchos bandoleros. ¿Qué hace Porfirio? Manda a sus hombres, a los soldados, al ejército, negocia con ellos, quieres unirte, lo que fueron eventualmente los rurales y que se convirtieron eventualmente a lo que hoy es la Policía Federal, ya hoy más estructurada, pero en ese entonces era el equivalente. Entonces, lo que tenía Porfirio era convertir a estos bandoleros en rurales, para que ellos mismos, los que no aceptaran volverse rurales, cazarlos, agarrarlos en el acto y los colgaba, ahí donde los agarraban, ahí los colgaba. Ese era el matados en caliente, y cuando los bandoleros se dieron cuenta de que, uy, si nos van a agarrar ahorita y cuello, pues mejor ya no. Me redegenero, ¿no? Sí.
Y eso fue lo que pasó y la gente empezó a tener, claro, como hemos discutido muchas veces, sí había una gran desigualdad económica, social y socioeconómica, pero la gente, digamos, de abajo, con todas sus carencias, vivía tranquila en el hecho de que saliendo a la calle no me va a pasar nada. Bueno, es que te decía hace un momento que eso se repite incluso muy recientemente en nuestra historia, porque Fernando Gutiérrez Barrios, que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad Pública y que además fue secretario de Gobernación en tiempos de Salinas de Gortari, y eventualmente también fue gobernador de Veracruz, y en Veracruz había una ola delincuencial terrible, y también él aplicó, seducido, la misma, los agarraba y los iba y los tiraba al mar, y creo que ya lo he contado varias veces, les decía a los delincuentes, no te voy a matar a ti, voy por tu familia, y primero mato a tus padres, si aún así no entiendes, voy por tu esposa y tus hijos, si aún así no entiendes, el resto de tu familia, y si aún así no entiendes, pues ya te toca a ti. Pero si eso no te duele, como para que ya pares de delinquir, en fin, pero sobre pretexto de eso, otra vez, tomo también a mis enemigos políticos, los acuso de delincuentes y les aplico la misma. Por eso es necesario el Estado de Derecho. Y por otra parte, o sea, tú admiras mucho a Kant, sí. Y yo he citado muchas veces a Kant cuando dice en materia de derecho, que no lo has leído desde ese aspecto, no. Creamos las leyes con la esperanza de que estos animales se contengan un poquito. Pero también en la paz perpetua dice que la paz se debe construir, ¿bajo qué método? El que sea. Bueno, el hombre y sus circunstancias. Pues es que... No, pero a lo que me refiero, cuando cito a Kant en ese sentido. Sí, porque él decía, vuelvo a citar la frase para que no, el estado natural de Hobbes. Sí, o sea, es decir, creamos las leyes en la esperanza de que esta partida de locos se entienda, pero ya sabemos que no, pero por lo menos que esta base de normas sea un freno, y si no un freno, porque pues el que va a delinquir ya lleva ese estigma, por lo menos que haya un sistema, un andamiaje para juzgarlos y sancionarlos. Y que también decía en el conflicto de las facultades que el Estado era el que tenía que no solo educarlo en las universidades, sino que introyectarlo en todos los aspectos de la vida social para que esas normas fueran bien ejecutadas y ya no tuviera que haber intervención del Estado, eventualmente. Pues sí, pero bueno. Que volvemos a lo de 1984, el mundo feliz y todo lo demás. Bueno, mira, a final de cuentas, es que también eso es una paradoja, ¿no? El hecho de que, por lo menos en el caso México, para circunscribirnos a ello, tuvimos gobiernos autoritarios y muy fuertes, sobre todo después de la Revolución con el Partido de la Revolución, 80 años más o menos. Y de repente te encuentras con la ausencia del Estado, con el neoliberalismo, que el Estado dice yo me achico, me reduzco a mi más baja expresión, ya no te voy a dar justicia, ya no te voy a dar seguridad, ni educación, ni salud, ni empleo. Ráscate como puedas. Financio las empresas, privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Así es. Entonces, ¿qué le dejas al mexicano? Por eso fue muy riesgoso, y yo he sostenido la tesis, de que la alternancia en el 2000 en el poder, puesto que ya era insostenible que volviera a ganar el PRI después de lo de Chiapas, después de las muertes de Colosio, el Fobaproa, el levantamiento de Chiapas, en fin, pues había que distensionar al país y generas todas las condiciones. Creas un instituto electoral autónomo e independiente, dejas que más o menos se exprese la gente con su voto y evidentemente va a perder el PRI. Lo induces, lo determinas, ya hablábamos alguna otra vez de determinismo, generas todas las condiciones para que haya una alternancia y no necesitas ni meter guerrilla ni meter nada que se le parezca. En fin, pero sí es la paradoja de ese Estado
que es fuerte, emanado de la revolución, y que tiene esa mística también porfirista de decir mátalos en caliente toda oposición, y el acceso a las oposiciones o a los descontentos con el régimen se los damos a cuentagotas de manera que no pierdan, no pongan en riesgo la hegemonía ni del Estado ni del partido único o preponderante, como les dice Sartori. Pues es que hay que tener en cuenta que pues, nos venden, que es lo que la desmitificación grande, que es pues, los que ganaron fueron porfiristas, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, todos eran porfiristas. El mismo Madero, al iniciar la revolución, antes de que iniciara la revolución, ¿qué proponía? Quiero ser vicepresidente para que tú me enseñes cómo gobernar al país y aplicar tu misma técnica, y a lo mejor yo me quedo, como soy más joven, otros 30 años de estabilidad, pero no de progreso para las clases pobres. Porque, mira, insisto, yo no tengo animadversión por Porfirio Díaz, pero cuando tú haces un análisis estructural y analizas, bueno, ok, apertura económica, ¿bajo qué condiciones? ¿De veras fueron nacionalistas? Los ferrocarriles eran extranjeros, el petróleo era extranjero. Entonces, cuidado cuando evalúas. Cuando lo pones en la balanza en materia económica y sobre todo de pobreza, entonces me dices quién concentraba el poder y la riqueza y quiénes eran los paganos y los modernos esclavos. En ese aspecto, sí, el petróleo era de los extranjeros, pero nosotros, por ejemplo, en México se refinaba el petróleo y las gasolinas que consumía Estados Unidos. Sí. En 1900. También, sí, pero ¿quién se llevaba las ganancias? ¿Se las quedaba México? Una parte se la quedaba el 10% el 20% de la clase acomodada del México de entonces. Otra vez, volvemos, ¿de quién era el petróleo? Sí, por eso, pero antes tenías 20%, ¿hoy cuánto tenemos? ¿2%? Pero eso no es ni culpa mía tampoco mía, ni del actual gobierno. No, pero entonces, por eso hablamos de ese gobierno hegemónico que después de defender los valores y principios de esa revolución y sobre todo el nacionalismo, migra muy repentinamente hacia el neoliberalismo y lo entrega todo. Pero hay que tener en cuenta que realmente, por más que todos los que ganaron la revolución ya mencionados hayan sido porfiristas, no todos compartían la idea de Porfirio, ni siquiera eran ni la mitad del brazo político que era Porfirio, ni ideológicamente, ni siquiera eran igual de respetados. ¿Por qué? Porque Porfirio fue el gran expulsor de los franceses, gran defensor del país, y estos simplemente llegaron, tomaron el poder y pues, tenían un... Y vaya que les costó. Pues se mataron primero entre ellos. Sí, tenían un mediano brazo político que medio les ayudó a sustentarlo, pero realmente ellos no eran Porfirio Díaz. Mira, a mí me da mucha curiosidad, si no ocurre la decena trágica, Madero y Pino Suárez, vicepresidente Pino Suárez, Madero presidente, si no hubieran sido asesinados, si no hubiese seguido la revuelta, ¿qué tipo de gobierno hubiera tenido Madero? Yo creo que el mismo que tuvo durante su año 8 meses. Uno en el que el país se le estaba cayendo a pedazos. Sí. Y con todo y que se supone que era un demócrata. Y se le tiene como un mártir de la democracia. Sí, naturalmente. No, yo no lo estoy defendiendo, te estoy dando la razón. A lo que me refiero es que pues llega Zapata. Sí, lo que tenemos comentado. Que le dice, bueno, ok, ya ganaste. Nosotros nos levantamos por el reparto agrario. Pues espérate, depón las armas y yo te aviso. Sí, es lo que Zapata lo manda al diablo. Es lo que mencionamos, llega Pancho Villa, que está más o menos en ese problema, y llega con Madero, y pues qué ole, ya ganó la revolución. Ah, sí, ¿cuántas tierras quieres? Pues, no sé, ¿cuántas me quieres dar? Pues tantas, felicidades. Y se va. Llega Zapata y pues, y él le dice que no. ¿Cuántas tierras quieres? Pues yo quiero las tierras por las que peleaba, las de Aninecuilco. No, pero es que esas ya son las de los hacendados, no se las puedo quitar. Y él era hacendado, Madero. También, de las 10 familias. O sea, no puedo ir contra quienes
a la clase a la que pertenezco. Exactamente. Y entonces, pues, yo quiero las tierras de Nenecuilco. No le puedo dar a Nenecuilco, pero te las doy a ti. Yo no quiero nada, yo quiero las tierras Para la gente. para mi gente. Pues depon las armas y luego vemos lo de las tierras. Pues vemos lo de las tierras y luego lo de las armas. Ya. No hubo arreglo. Y la gran frase de Zapata de no veo el gran triunfo de las revoluciones cuando los que ganan pierden, ¿no? Sí. De verdad, para mí es muy admirable lo de Zapata. Pero fíjate que en aquel programa, a sugerencia del Laberinto Azul, en el que hablábamos de estos grandes conquistadores que tienen otra intención y no de quedarse en el poder, tal vez en cierto sentido nos faltó nombrar a Villa y Zapata, que llegan a la Ciudad de México. Incluso creo que Villa se sienta en la silla presidencial, Sí. y están los dos, toman la Ciudad de México, entran triunfantes a la Ciudad de México, comen ahí, no hay arreglo de nada, y se regresan pacíficamente a esperar a ver si Madero se le prende el foco y entiende la dimensión de la revolución que ellos impulsaron. No, ahí ya había pasado la escena trágica. Bueno, Ya el punto era matar a Huerta. ¿Por qué? Porque el traidor, le dice, ese sí le dicen el traidor. lo que pasa es que como lo que no nos cuentan es el 20 de noviembre de 1909, ¿qué pasó? Pues, de 1910, ¿qué pasó? Pues no hubo ningún enfrentamiento armado. Era Francisco y Madero en Nueva Orleans negociando con la embajada norteamericana cómo se iba a llevar a cabo la revolución y cuáles eran los tratados que iba a firmar Madero una vez siendo presidente a favor de Estados Unidos. Una vez que el país ya se llevó a cabo la revolución, ya se ganó, Porfirio ya fue exiliado, pues el país se le cae a pedazos a Madero, pues, que se deduce en la embajada norteamericana, pues hay que quitar a Madero. ¿Y quién lo puede quitar? Pues está Huerta, Álvaro Obregón, Bernardo Reyes, Félix Díaz, y ya. Cualquiera de esos puede ser presidente. El que lo quite, que genere elecciones y que las gane cualquiera de estos cuatro. No, pues está bien. Pero ¿qué pasa? Que Huerta se excede y lo mata. Y eso provoca que Villa y Zapata se vuelvan a unir, a pesar de que Zapata ya había desconocido a Madero, se vuelven a unir, derrocan a Huerta, lo matan, Carranza queda en el poder, pero se hace una especie de negociación entre los villistas y los zapatistas. Zapata realmente no quería el poder, que ahí sí... A eso a lo que yo me refería. Llegan, se sientan en Palacio Nacional, los dos están tranquilamente, se toman la foto, pero incluso si tú analizas la foto, las expresiones son de un total desconcierto, de desubicación, de yo qué diablos hago sentado en esta silla y y en el lugar en el que me encuentro, porque no estoy buscando el poder para mí. Ni Villa. siquiera Villa, ¿eh? No, Villa sí lo estaba buscando. Pero a lo que me refiero es que Villa Villa no tenía ideología. No, lo que Villa quería no era ser él el presidente, sino poner a un presidente a modo que lo respetara a él como nuevo hacendado después de las tierras que le había dado. Bueno, estaba Madero. buscando sus dádivas. ¿Cómo le llaman? Su amnistía. Es decir, ok, ya te impulsé, ya llegaste al poder, déjame lo que yo me quedé, no me meto contigo y tú tampoco. Y se acabó. Pero una de las razones por las cuales se le cayó el país a pedazos a Madero y por las cuales el conflicto continuó hasta 1920 fue que gracias a Villa empezó a haber saqueos, violaciones y matanzas en todo el norte del país, y también Pascual Orozco ahí en ese aspecto del lado del Bajío, Villa del norte, pues la gente otra vez empezó a decir, pues, ¿qué es por lo que estamos peleando? Porque estamos peleando y pues, estábamos mejor con Porfirio, ¿no? Y qué padre, pues, los buenos tiempos del señor Don Simón, ¿no? En fin, nos sigues contando porque tenemos que hacer una pausa por razones técnicas. Está muy interesante el asunto. Enseguida continuamos. Bueno, estamos de regreso en Memorial del 2024. Estábamos muy involucrados en este zafarrancho que se da después de la muerte de Madero. Huerta asesinado, Villa y Zapata se reúnen. Continúa pues con el relato. Entonces,
están en este aspecto. Villa ya está acumulando poder por todo el norte, Pascual Orozco por todo el Bajío, Zapata lo tiene en el centro pero tirándole al sur, y entonces en el poder ni siquiera Carranza se queda entre provisional y como que no, porque hay otro que está realmente como presidente que va a convocar a elecciones. Se reúnen en Aguascalientes para nombrar quién va a ser el candidato. Lo ponen, es un villista, y a Carranza no le gusta porque él quería ser el candidato presidencial. Pues no llegamos a un acuerdo y hay que agarrarnos a golpes otra vez. Eso es lo que se ocasiona. Lo que pasa es la gente empieza a descontentarse mucho porque gracias a Villa y gracias a Pascual Orozco empiezan a haber nuevos bandidos. ¿Por qué? Porque el ejército de Villa y de Pascual Orozco empieza a crecer, porque si me van a saquear, a matar y a robar, pues mejor me uno a ellos, ¿no? Eso es lo que empieza a pensar la gente del norte y del Bajío. Entonces se empiezan a unir y empieza a crecer el ejército de Villa y de Pascual Orozco. En este aspecto, por ejemplo, retrocediéndonos un poco, ya está creciendo este ejército y Madero manda al ejército a detenerlos, ¿no? O sea, pues hay que seguir con la idea de Porfirio de matarlos en caliente, pero una vez que Madero fue nombrado presidente, nombró a Pascual Orozco como el jefe del ejército. Entonces no iba a meterse con Villa. No solo eso, sino le dice al ejército, pues oye, detén a los bandoleros. Y pues todo el ejército voltea a ver a Pascual Orozco, pues ¿empiezo contigo o cómo? No, pues no hagas nada. Me recordó, y es algo que ocurre también en Morelos, fíjate, al general Gutiérrez Rebollo, militar, ya muy recientemente, en tiempo de los 90s, de aquí de Morelos. Le dice Zedillo, lo nombra zar, antidrogas, y le dice, quiero que me persiga todos los cárteles. Y hace su investigación el general, y no se lo dice abiertamente porque no se lo vas a decir así al presidente. Pero pues, ¿qué cree su suegro, su cuñado, su familia? Bolas. Lo detienen. Su hijo es torturado, era muy joven su hijo. En fin, y logra comprobar que realmente, porque lo acusan a él de narcotraficante, él había perseguido a muchos narcotraficantes, los metió al bote, incluso los narcotraficantes lo tenían jurado de muerte. Y aún así lo acusan a él de ser protector de narcotraficantes. En fin, una de sus hijas fue... Es el que me dio trabajo. Alcalde de... No, o sea, voy a perseguir al que me dio el trabajo, pues no. No, pero oye... Eso ya no es mi culpa, o sea. Bueno, entonces... Zedillo, ¿qué Zedillo no sabía que su suegro y su cuñado eran narcotraficantes? Bueno, ya vimos la escuela de Calderón, ¿de dónde viene? Hombre, no, pues, bueno, viene desde Salinas con Raulito. Todos los presidentes han tenido que ver algo con el narcotráfico, todos. Entonces, desde entonces, ¿no? La revolución. Sí. Si uno parte del hecho de que las drogas, eso se atribuye, por lo menos lo que registra la historia, llegan en 1890 con los chinos y sus lavanderías y sus tiendas de café y de pan eran pues, los centros de distribución. Pero en fin, no te detengo. Con Villa, terminó siendo un vulgar bandolero. Sí. Sí. ¿Por qué entonces tantos honores? Yo entiendo, por ejemplo, mira, sus restos estaban allá en el norte y por ahí de los 50 un presidente, el presidente en turno, no recuerdo cuál de ellos, manda a traer sus restos a la rotonda que ahora es de las personas ilustres, en ese entonces era de los hombres ilustres, en el monumento a la revolución, donde también está Lázaro Cárdenas y otros muchos. En fin, mezcolanza rara, ¿no? Pero bueno, pero son ilustres. Hombre. Entonces, ahí entiendo que ese presidente por los 50 pues lo manda a traer porque hay que reivindicar la revolución y mantenerla viva y decir que nosotros abrazamos esos principios, y etcétera, etcétera. Pero bueno, se queda, y esto que no me contestaste, que te pregunté al principio, porque te decía que la gran diferencia entre Zapata y Villa es que Zapata sí tenía
principios, sí tenía ideología y sí tenía un plan para aplicar. El plan de Ayala es un gran ejemplo de ello. Tal cual. Villa no tenía nada de eso. Tampoco le podías pedir mucho a Villa, que era y no fue bandolero por elección. No, tampoco. No es que le gustara hacerse de la vida fácil. Era peón de una hacienda y de repente Creo que violaron a su hermana y él tomó venganza. encontró al patrón, o sea, al dueño de la hacienda violando a su hermana y después pues, empezó a ser perseguido porque pues, mató al gran hacendado, ¿no? El plan de Villa realmente era los grandes hacendados fuera y las tierras para los peones y se acabó. Que en comparativa con Zapata, pues solamente es devolverle las tierras a los dueños originales. Claro. Que tenían su papelito que venía desde épocas de la conquista. Hoy mismo, por ejemplo, si uno ve lo mismo en la Ciudad de México con sus colindancias, con estados vecinos, Morelos con Puebla o con Guerrero, tienen conflictos ancestrales y a pesar de que existe la documentación, sobre todo los conflictos son, parecerá curioso y no me tardo mucho, parecerá curioso, el agua que corre, que baja del Popocatépetl, surte lo mismo a Morelos que a Puebla y se la están peleando. Digo, ahorita qué bueno que ya no tiene tanto hielo el Popo, ¿no? Y eso es un problemón, tanto ha cambiado el clima. Pero antaño fue motivo de grescas, de enfrentamientos, de luchas, pero bueno, no me salgo. Esa ausencia pero lo que no me contestaste, ¿cuál era la ideología de la revolución? Percibo en Zapata ese agrarismo, ese afán de justicia social. En Villa no veo nada. En Madero, quizá discursivamente, democracia, sufragio efectivo, no reelección. Es un intento, por lo menos un postulado. Volvemos a lo mismo, es quítate tú para ponerme yo fin, se acabó la historia. Sí, sí, sí. Porque sobre todo por su origen. Su origen y que su gabinete, una vez nombrado presidente, a excepción de Pascual Orozco, todo su gabinete era porfirista. Bueno, ahí me parece a mí que... Pino Suárez era el que le daba la estructura, pero Pino Suárez también estaba dentro del régimen. A mí lo que me parece es que quiso hacer una transición más... forzada. No, más pacífica en el sentido de... Sí. Mira, es que hay quienes analizan, Samuel Huntington, tú lo conoces, quienes analizan los procesos de transición hacia la democracia, pues bueno, el proceso se desgasta el régimen autoritario, Porfirio Díaz. Que no estaba desgastado. El hecho es que le ganó la revolución. Pero ya habíamos platicado. En fin, bueno. Ahorita lo recordamos. No, porque va a ser una discusión interminable. Mira, teóricamente funciona así y lo vemos en la práctica. Se desgasta el régimen autoritario, es decir, pierde legitimidad. En ojos de Estados Unidos. Del que tú quieras, del que tiene el poder o del que le puede quitar el poder, pierde legitimidad. Hay una fuerza opositora que le puede arrebatar el poder y lo derroca. Y solo hay dos caminos para quien asume el poder, de acuerdo con estas teorías de Huntington, entre otros. Uno, lo aplastas, lo eliminas, no dejas ningún rastro de él para que después no se te levante en contra, o negocias y pactas la transición respetándole algunas canonjías para seguir caminando juntos. Me parece que Madero intentó hacer eso. Sí. No quiero aplastar a todos los porfiristas porque no sé cómo gobernar el país. No tengo ni la más remota idea. Soy un hacendado que no he vivido en México, que no tengo idea de cómo es este país, ni de su realidad, ni de su sistema político, cómo funciona el gobierno, no tengo idea de nada. Ni cómo gané el dinero que tengo. Sí fue y se los pidió a los gringos, ¿no? Para hacer la revolución. No, me refiero al que heredó. Ah, ya, sí, naturalmente, pues son producto de los privilegios. Pero a mí me parece que Madero intentó hacer eso.
una especie de transición tersa en la que pues, no me voy a pelear con los que todavía tienen mucho poder, ni les voy a arrebatar nada, incluso lo sumo al proyecto para que la transición sea tersa, una especie de gatopardismo, cambiar Sí. para que todo siga igual. ¿Qué Por fue? eso a mí no me gusta mucho el título que le colocan de prócer de la democracia, porque yo no veo por dónde, ¿no? También entiendo su postura en el sentido de, si viene el guerrillero que así era catalogado, Zapata, y me dice dame las tierras, pero se las tengo que quitar a los que son como yo, pues no voy a aceptar así como así lo que tú me dices de buenas a primeras, por muy Zapata que seas. Y hayas eres un ganado la bandolero. revolución por mí. En fin, pero estábamos en las ideologías. Bueno, yo veo el agrarismo y la justicia social, por una parte, en el caso de Zapata. Con Villa no veo nada. No hay nada. Más que quitarle a los ricos para que sea un Robin Hood, así, digamos. Bueno, con Madero un esbozo de transición gatopardista, de cambiar para que todo siga igual. Yo no le llamo prócer de la democracia a Madero, ¿eh? Y de hecho Porfirio le dijo que tenía razón en sus ideas, pero que no podía hacer. O sea, Hacer la transición suave. sí, o sea, sí, voy a preparar, o sea, cuando escribió su libro de la sucesión presidencial de 1910 y que justificaba el gobierno los 30 años de Porfirio, que decía, ¿qué tal que Porfirio se queda otro mandato más con un vicepresidente joven? Obviamente yo, o sea, Madero. Yo me apunto, dice. Sí, pues ya lo platico con Porfirio y pues, Porfirio, pues su época de ser el hombre que defendió al país, que construyó al país. Sí, o sea, total ignorancia de Madero. Y llega un muchachito que y le dice, pues, tú eres un don nadie, que no ha trabajado por nada, que no ha vivido aquí, que no sabe hacer nada, y tú me vienes a pedir a mí que yo te ceda el poder. Estás idiota. Sí. Y pues le dice, tu idea es buena, pero no vas a ser tú. Así naturalmente. Pero mira, insisto, yo no tengo animadversión por Porfirio Díaz. Hay muchas cosas que son admirables de él, muchísimas. A lo que yo me refiero es por qué Porfirio Díaz no fue capaz de vislumbrar el hecho de consolidar la democracia mexicana. Y yo encuentro una de las razones, tú me ilustrarás más al respecto, encuentro una de las razones en el hecho de que a quién no le convenía la democracia mexicana. Entonces, ¿qué te queda? Necesitas un gobierno fuerte, libre de oposiciones. Lo mismo hizo Juárez, le aprendió bien a Juárez. Y es un prócer, Juárez. Pues sí. Por eso te digo que yo no tengo animadversión por Porfirio Díaz. Pero me parece, déjame esbozar estas dos líneas. Por una parte, sí necesitas un gobierno fuerte que te ponga orden, que dé garantías al capital que está invirtiendo, que tenga paz social. Aunque no haya justicia social. Ni económica. Ni económica. ¿Sale? Bueno. Actualmente, ese es el argumento de los neoliberales. Un Estado fuerte que te garantice la justicia, pero para los ricos, Slim, Salinas Pliego, los inversores extranjeros, etc. El pobre... Que le chingue más. Así es. Y si no, le damos su libro de autoayuda. ¿Sale? Que tú eres el mejor, échale ganas y todo eso. No tiene el hambre. Bueno. Es muy riesgoso porque en aras de mantenerse el poder, y fíjate que a lo mejor eso nos pasó con Calderón. Lo que vivimos con Calderón fue de verdad terrible. El ejército en las calles, matanzas en todos los puntos de la República. ¿Qué te hace pedir eso? Que venga el que sabe poner orden, que nos puso el pie en el cuello, pero teníamos paz social. Y robaban, pero salpicaban. ¿Quiénes eran esos? ¿Y quién ganó? Era el PRI y ganó Peña Nieto. Es decir, todo está inducido. Ahora, no le doy tanto mérito a Calderón porque no da para tanto.
en el sentido de fabricar esa guerra contra el narco solamente para eventualmente estén tan hartos de la inseguridad que el poder lo herede el PRI, al fin que somos lo mismo. No llega para tanto Calderón. Además porque hay sobrados indicios de que pues, él era parte de el narco. Lo que él quería era ser el capo de capos y dominar a todos los grupos delincuenciales del país. Y si no, ahí está, pregúntenselo a García Luna si es que quiere hablar. Y que eventualmente pues todos tenemos la esperanza de que hable. Pero en fin. Entonces lo mismo pasa con regímenes autoritarios como el de Porfirio, en el que yo entiendo las razones y las explicaba también en alguna ocasión con las de Juárez. Tienes 2 invasiones, 3 invasiones, te invade todo el mundo, pues lo siento, voy a nombrar a mi compadre porque no me puedo arriesgar, voy a nombrar a mi compadre gobernador de tal o secretario de tal, porque no me puedo atener a la buena voluntad de aquel si es fiel al país o a mí, o a la causa, o la idea que voy a construir. Así es, necesito un gobierno y se sigue aplicando. Weber también lo dice, con la visión patrimonialista del poder, pues solo me traigo a los que me van a ser incondicionales y el poder es nuestro. Claro, en grados, ¿no? Porque yo soy el que tiene el poder, tú ahí están tus migajas, ¿no? ¿Por qué no se dio ese salto esa transición a la democracia? Lo vimos también con Díaz Ordaz. Bien pudo Díaz Ordaz dar un paso hacia la democracia en lugar de reprimir a los estudiantes y encauzar el movimiento estudiantil. Y te juro que le hubiera agradecido más la nación y los propios estudiantes y sus padres, pero la concepción de un régimen fuerte, que es intocado, incuestionable. Pues él mismo lo decía, si no fuera por mí, pues ustedes no estarían aquí preguntándome esto, ¿no? Sí, eso pertenece a una entrevista que le hicieron, si mal no recuerdo, por el 78, él era embajador de México en España, venía de regreso, y lo pescan en el aeropuerto y le preguntan sobre la matanza del 68, y él sí tiene el valor de decir, sí, yo fui, yo lo ordené, y asumo la responsabilidad ética, política y moral que esto implicó. Pero muchachito, no me venga a contar, porque si no, usted no estaría aquí haciéndome esas preguntas. En cierto sentido tiene razón, en cierto sentido, porque haber mantenido sólido el régimen le dio la posibilidad de que, aunque sea a cuentagotas, hubiera una transición, aunque fuese a cuentagotas. Pero el otro lado de la moneda es que todos los 70s hubo una guerrilla terrible y que eran asesinados, mátalos en caliente. En fin, ideología pues no me dices. Yo te repito, alcanzo a ver la agrarista, la justicia social en Zapata, Villa no tenía, un esbozo de democracia y de transición en Madero, sin ningún plan más allá, sin ni manera ni saber cómo hacerlo. Menos. Pero, ¿y los intelectuales, los positivistas, los científicos? Como lo habíamos mencionado antes, los científicos y los intelectuales estaban pues, viendo cómo se mataban todos y pues yo me voy del país. Cuando decimos científicos no nos referimos, porque en ese entonces no se hacía ciencia, era una corriente ideológica, filosófica en cierto sentido también, así que no se vayan a confundir. No son los nazis ahí con... desarrollando nuevas armas. Ajá. Pues en fin, no sé. Es una revolución que tiene sus aspectos, todos estos que hemos hablado, llena de caudillos y después los generales. ¿Quieres hablar de los generales? ¿O ya nos bastó con el inicio con Zapata y Villa y Madero? No, ahorita, verá. Hay que tener, por ejemplo, ahorita, en ese sentido, la llamamos Revolución Mexicana porque estos generales lo nombraban así, para fundamentar el partido de la revolución. Sin embargo, hemos discutido muchas veces si es una revolución o una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil y qué es una revolución? Una guerra civil es yo tengo una idea, tú tienes otra y nos agarramos a golpes para ver cuál es buena. La revolución es, también tenemos una idea y otra distinta,
pero se cambia completamente el modelo en una revolución. Para empezar, en la revolución era tirar primero al dictador. Sí. Esa es la diferencia en una guerra civil. Generalmente las guerras civiles, por ejemplo en Estados Unidos era por la libertad de los negros, por una parte. Por la otra es que tenían un modelo de desarrollo los del norte y otros los del sur, porque su realidad era totalmente distinta. Y que también le llaman revolución a pesar de que fue guerra civil. Bueno, se lo quieren llamar así elegantemente, pero todo el mundo le llama y lo conoce históricamente como la guerra de secesión, ¿no? Pero en revoluciones sí las podemos ver más claras. La revolución inglesa, cambias de monarquía absoluta a monarquía parlamentaria, la gran revolución francesa. Hay un cambio de régimen, pues, para acabar pronto. Sí. La francesa, monarquía, república. ¿Cambió el régimen en México? No. Se institucionalizó, que es lo que veníamos diciendo. Nada más. Que es lo que decíamos la otra vez de Plutarco Elías Calles, que decía, nos vamos a seguir agarrando a golpes, pero ya no con las armas, sino en los parlamentos y a través de la política. Que por ejemplo Hitler decía que eso era una gran manera de estabilizar al país y generar progreso. Bueno, así las palabras no matan. Que es lo que eso decía Hitler, ¿no? Que desde que existe la política en Alemania se ha dado el pie a que haya progreso a través del conflicto de ideas. Bueno, estamos por cerrar. Insisto, los científicos desconcertados, viendo cómo se mataban todos, los generales en plena guerra entre ellos por el poder, se institucionaliza la revolución en 29 con su partido. Calles habla de un partido de instituciones y no de hombres o de caudillos, y sin embargo lo que tenemos en adelante es un caudillo cada 6 años. Monarcas de 6 años. Sí. Y con reglas no escritas del sistema, de un nuevo sistema político mexicano. En la revolución te cambia un régimen, una guerra civil divide a un país, o quiere fragmentarlo en dos, tú quédate con tus ideas, pero de aquel lado de esta frontera para allá y de este lado para acá yo, y ya no nos metemos en líos. Y quizá lo rescatable es algo, no sé, tú me dirás, si es que lo has visto. Lo rescatable, hay un par de cosas para mí. Es la primera revolución del siglo XX, uno, y que le pone ejemplo a muchas. Sí, como si fuera honorable cumplir con nuestra cuota de sangre. No lo digo por eso, sino por los afanes y los ideales, y sobre todo porque dio un fruto que no se aplicó, pero dio un fruto que se llama Constitución del 17, y que tiene, vamos, es una constitución de avanzada todavía hoy día, a pesar de los parches que cada sexenio le aplicó, y sobre todo desde que los neoliberales quisieron abolirla, y que incluso pusieron por encima las leyes reglamentarias que los propios preceptos constitucionales para burlarla. Pero yo cuando te digo que es una constitución de avanzada es porque la serie de preceptos que concentra, yo te pregunté, comencé este programa preguntándote por ideología de la revolución. Y yo te recomiendo que leas la Constitución del 17, porque en materia laboral, en materia agraria, en materia de desarrollo económico, de justicia social, del tipo de régimen socialista que se iba a tener, ¿quieres más ideología? Y plasmada en un documento que además rige una nación, que no se aplique, es otra cosa. Por eso no la menciono. Pero es importante, porque yo te pregunté por ideología. Bueno, eso sí. Porque cuando tenemos que estudiar, sobre todo cuando tú dices que nos dejó la revolución, solo sangre, muerte, destrucción, más miseria, nos dejó una serie de ideales que hoy, un siglo después, más de un siglo después, está ahí esa Constitución. Sí, pero sin embargo están las instituciones que están boicoteando esa Constitución. Yo puedo llegar a ser maderista y presidente, pero si uno, no sé cómo hacerle. Dos,
tengo a las instituciones en mi contra. Y un año después me matan, pues bueno. ¿Y una qué? Un año después me matan, pues bueno. Así el paralelismo con el gobierno actual y los que se avecinan, en el sentido de que Morena es un partido muy joven, está llegando al poder, tiene un presidente con 70% de aceptación popular y sin embargo tiene una constitución que está defendiendo junto con su nacionalismo y sin embargo tiene instituciones que protegen todo menos al país y para lo que están hechas y diseñadas. ¿Cómo avanzas con eso? Yo a veces me preguntaba en ocasiones si fue el contexto lo que le impidió a Madero consolidar un país democrático o fue su propia ignorancia, y creo que andado el tiempo y ahondando en ello, Su ignorancia. el contexto pesa mucho. Sí, pero si tú, Pero si tú no eres un caudillo, si tú no sabes, no has estado ni en el y país, si no pelas a los caudillos, pues tampoco, porque su hermano era un caudillo, a pesar de también, porque lo habían desheredado. Gustavo, Ajá, lo habían desheredado, recibía su pensión que le daba Madero, Francisco, y pues, de eso vivía. Cuando es nombrado presidente, Gustavo es como que su mano derecha y pues, aquí lo tiene diciéndole qué hacer. Y Gustavo le dijo, encarcela a Huerta y mátalo. Madero, no, es más, lo sacó a Huerta de la cárcel y lo mandó con Félix Díaz a que lo entretuviera. Una vez que pasó eso, Huerta se hizo con el poder militar, llegó detrás de Madero y se acabó la historia. Pero eso se lo advirtió su hermano, así que bueno, si eso no es ignorancia, porque Gustavo le dijo, te va a matar, te va a traicionar, luego te va a matar, tienes que hacerlo tú, ya. fue víctima de su ignorancia, ¿no? Y de su ausencia de proyecto. Porque es muy bonito, yo por eso te decía postulados democráticos y lo que tú quieras, pero no los voy a poner en marcha. Y la muestra está con lo que le responde a Zapata, la muestra está con el hecho de que no puede llamar al orden porque no negocia políticamente con los que están en discordia. Si llamas a todos los generales y ahora vamos a repartirnos al país, ¿qué región quieres tú? ¿Qué región quieres? Y además, en la región que tú domines, yo voy a dominar el centro y evidentemente voy a ser la cabeza de todos, pero en las regiones que ustedes gobiernen me la pacifican. Yo no voy a tocar su coto de poder, ustedes no intervienen con las decisiones del centro y ustedes créate 30 y tantos porfiritos. Claro, cría cuervos y te van a venir al centro a quitar el poder. El problema es que el criador de cuervos ya se había ido y los cuervos ahí seguían. Sí, pero pues Madero no tenía madera para eso, ni para ser demócrata, ni sabía cómo hacerlo, ¿no? En fin, yo insisto, antes de irnos a una pausa, para ya cerrar, yo insisto que todo el compendio de la ideología de la Revolución Mexicana está plasmada en la Constitución del 17. Por eso te decía, con todo el respeto que eso merece, no lo veo en función de la sangre derramada, de la pobreza que sobrevino. Lo veo en el hecho de que, por ejemplo, cuando decimos que los mexicanos estamos desunidos, que no hay un proyecto de nación, por Dios, ahí está escrito, plasmado en la original Constitución del 17, y no la hemos seguido. Y se supone que nos rige a todos y todos tendríamos que abrazarla. Ahora bien, en todo caso la discusión sería si esa Constitución del 17 le cumple a los del norte, a los del sur, a los del este, oeste, de acuerdo a las circunstancias de cada cual. Pero yo creo que en términos generales, sí. Porque a final de cuentas lo que busca es la justicia social. Si los del norte, influenciados por los vecinos de allá, quieren ser los predominantes, la Constitución te pone un freno. Pero vamos a hacer una pausa ya para irnos y cerrar. Regresamos enseguida. Estamos de regreso en Memorial del 2024. Ha sido una charla muy interesante sobre la revolución que celebramos, un aniversario más el día de hoy, el 113, número simbólico.
para aquellos que son supersticiosos. En fin, esperemos que no pase nada. No hay las condiciones ni el contexto se pinta así, como hace 100 años, más de 100 años. En fin, yo te decía hace un momento, para mí el compendio, el aprendizaje, y por eso es muy reconocida y admirada a nivel internacional, la Constitución del 17, de 1917, es el compendio de las ideas, de los ideales, de los anhelos de muchos mexicanos. Tal vez tú me digas, bueno, y un iletrado indígena que está acostumbrado a servir en su hacienda, ¿qué le aportó, qué punto, qué coma, qué acento le puso a esa Constitución? Y yo te diría que son dos muy importantes: la justicia social, al menos como ideal, y lo más valioso, que es su sangre. En fin, dame tus conclusiones sobre... En un programa anterior, cuando hablábamos de la independencia, decíamos independiente, sí o no, de qué, hasta qué punto, y si lo somos o no realmente. Y en este caso, revolución, creo que ya adelantabas tú tu conclusión cuando dijiste, no, pues nada más se institucionalizó la idea de la revolución, más no la revolución como tal, porque repetimos, la revolución empezó el 20 de noviembre del 1910, terminó en 1911 con Porfirio exiliado. Del 11 al 20. Al 29 está la interrupción del orden constitucional. El restablecimiento del orden institucional y constitucional llega hasta el 29. En fin, fueron muchos años, 2 décadas prácticamente, en las que la anarquía reinó, la anarquía y la batalla por el poder salvaje y sangrienta predominó en el país. El gran mito de Porfirio en el barco diciendo: han despertado al tigre, a ver quién lo vuelve a guardar. Bueno, en cierto sentido sí, pero mira, si el costo de que no despierte el tigre es vivir con el pie en el cuello y humillado, prefiero morir en el intento. Y eso es un poco lo que decía también Zapata, Sí. Y lo que dice cualquiera. Vamos, cuando ya no te abren puertas, cuando ya no tienes salidas, da lo mismo perder la vida, porque es más digno morir en tales circunstancias que vivir oprimido. No lo sé, tú dímelo. Prefiero gobernar en la tierra que servir en el cielo. Sí, también, que tenemos pendiente esa charla, que es más teológica, pero que también, entre comillas, es teológica porque pues aplica, a veces lo teológico que vemos allá muy subjetivo, entre las estrellas, entre los ángeles, arcángeles y dioses, y semidioses y hombres aspirando a ser dioses, lo que vemos a final de cuentas es que proyectamos nuestras propias necesidades, posturas y formas de jugar el juego de la vida y del poder. Pero bueno, dame tus conclusiones. Te decía que ya habías adelantado un poco tu revolución institucionalizada. Yo te decía, revirando, que pues los ideales y la gran ganancia de toda esa sangre y de todo ese sacrificio que parece en vano, está plasmado en esa serie de ideales. Y cuando todo el mundo habla de que este país está polarizado, cíñanse a la Constitución, donde están todos los ideales, todos los preceptos, o lo estaban todavía en la del 17, ya con las reformas neoliberales, pues ahí sí hay que volver a parchar esos agujeros negros antes de que entremos en ellos. Bueno, dame tus conclusiones. En conclusión, Porfirio Díaz no se dio cuenta de que estaba envejeciendo y que necesitaba generar una transición que siguiera con su idea del gobierno que llevaba. ¿Pero te parece entonces que ese gobierno que llevaba era el ideal, el que merecía México, el que necesitaba? En ese momento sí, tal vez, pero a largo plazo yo no me imagino viviendo porfiristamente 2023 con extranjeros y una clase pudiente, que de hecho vivimos así.
Sí, pero lo cierto es que con Porfirio no existiría el Tratado de Bucareli, no existiría una necesidad económica, comercial con Estados Unidos tan indispensable, tan dependiente. Y tan desigual. Exactamente. Y realmente lo que Porfirio defendía mucho es que la doctrina Monroe la terminaron de defender los mexicanos, no los norteamericanos. Otra de sus grandes frases de Porfirio. ¿Por qué? Porque fui yo, o sea, Porfirio, quien sacó a los franceses. Estados Unidos estaba peleando con su guerra civil. Yo lo saqué a los franceses. Estados Unidos y México está igual. Nosotros tenemos que ser aliados en la conquista de América para los americanos y eventual de todo lo demás. Eso era lo que pensaba Porfirio. Y naturalmente pensaba no solo en eso, sino en volverse el país hegemónico. Pues sí, habría que ver si tenía el desarrollo tecnológico para competirle a Estados Unidos. Sí, te digo que sí, petróleo era extranjero, o lo extraían los extranjeros, pero la infraestructura que eventualmente se quedaba aquí, Porfirio generaba una fuerza de trabajo que aprendiera, y por eso ellos empezaron a refinar petróleo, gasolinas y todo para Estados Unidos. Los grandes petroleros de Estados Unidos hoy serían nada en comparativo. Eso sí. En fin, oportunidades que se fueron, hombres que no pueden, por más que quieran, puesto que les gana el tiempo, eternizarse en el poder. Y una vida que fluye y que nos deja atrás, como dejó a Porfirio. Sí, que es el gran villano de la historia mexicana, pero que hasta cierto punto nos enseñan a quererlo en secreto. No, bueno, es lo que tantas veces hemos dicho, por ejemplo, de tantos conquistadores, caudillos, héroes o villanos. Siempre menciono que no hay hombres enteramente buenos o malos, el hombre y su circunstancia, pero en fin, viva la revolución, viva Zapata, viva Villa. ¿Qué nos vas a cantar para despedirnos ahora que celebramos la revolución? Yo insisto, para quienes digan que este país está polarizado, tenemos un ancla que aglutina todas las aspiraciones del pueblo mexicano, por lo menos de 1910, y que no han variado significativamente, y que es la Constitución. Si nos ciñéramos a ella, quitándole naturalmente los dejos de entreguismo que nos trajo el neoliberalismo, pues yo creo que tendríamos un país más justo. Pero una cosa son las bases que tú pones, como es la Constitución, y otra cosa son los seres humanos falibles, ambiciosos, llenos de codicia. La carne es débil y no es poca cosa. Decía Oscar Wilde, yo nunca tengo tentaciones, porque la única manera de vencer a las tentaciones es ceder a ellas. Así ya no tengo tentaciones. En fin, ¿qué nos vas a tocar? Pues no me había pensado bien exactamente en esto, pero esta canción me parece un poco importante, dada la gran connotación de revoluciones que tenemos en la historia, y se nos olvida un poco pues, el que las pelea, ¿no? Entonces, esta canción de Rodrigo González, el campeón olímpico de la muerte. Mató 600 niños completamente inocentes.
empalme el cielo de esta tierra. El héroe llegó sin un ojo, sin un brazo, sin un pie. 20 medallas por el brazo, dijo el presidente. 30 medallas por el pie, dijo el senador. 40 medallas por el ojo, dijo el diputado. Y la familia Williams estaba orgullosa porque fue el campeón olímpico de la muerte. No puede ser, mas sin embargo así es. Un día el héroe despertó completamente aburrido. Agarró sus granadas, sus metrallas y salió a la calle. Arrasó mucha gente y sembró flores de sangre. Oh, si es que él era, oh, si tan solo era el campeón olímpico de la muerte. La policía le aventó una bomba atómica al cerebro, una bomba neutrónica le aventó a los pies, una bomba protónica le aventó a su cuerpo. Y esta vez no hubo medallas, esta vez no hubo medallas para el campeón olímpico de la muerte. Estaba loco, dijo el presidente. Era drogadicto, dijo el senador. Pues era muy violento, dijo el diputado. Y la familia Williams estaba orgullosa porque él fue el campeón olímpico de la muerte. No puede ser, mas sin embargo así es. Si me sirves, te premio. Cuando ya no me sirves, yo mismo te elimino. Se parece a los regímenes actuales, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes otra vez. No hubo tanto pleito con lo de Porfirio Díaz. Acá tiene la idea de que yo lo detesto, no lo detesto. Trato de evaluar su régimen. Me doy cuenta en el análisis, en la evaluación, que pues hay que tomar en cuenta el contexto, como lo hago con Juárez y con otros presidentes. Pero insisto, si el país está dividido, hay un ancla, que por lo menos yo me quedo con eso. Hay un ancla que es nuestra Constitución, la del 17, la original, que fue de mayor avanzada para su época y lo sigue siendo hoy día. Hasta aquí por ahora. Cuídense mucho. Hasta pronto.